La democracia. Los Juegos Olímpicos. Hitos de la sociedad moderna. Sin embargo, sus raíces se remontan por milenios hasta los antiguos griegos. Los romanos nos dieron la legislación moderna y una muy sofisticada infraestructura. Mientras que los vikingos crearon complejas redes comerciales y descubrieron a América mucho antes que Colón. Todos ayudaron a forjar un nuevo mundo. Los griegos, los romanos y los vikingos son los padres fundadores de la Europa moderna. Hace unos 3000 años, el mayor imperio del mundo antiguo nació en una cuenca húmeda y pantanosa en las costas del Tíber. Al principio, pocos se establecieron en las colinas infestadas de mosquitos de Roma. Pero en solo pocos siglos, los romanos se habían apoderado de toda Italia y más allá. El antiguo nido de malaria finalmente gobernaría más de 50 provincias. En la cúspide de su poder se incluía un cuarto del mundo conocido. El imperio se extendía desde Escocia, cruzando los interminables bosques de Germania, hasta llegar al Mar Negro y al norte de África. Incluso los poderosos egipcios debían inclinarse ante Roma. 60 millones de personas tuvieron que rendirse ante los conquistadores. Cientos de miles de soldados bien equipados derrotaron un pueblo tras otro. Sus armas eran las mejores del mundo. Su milicia estaba perfectamente organizada. Los romanos vencieron a los bárbaros en el norte, invadieron los reinos del este e incluso subyugaron al poderoso regente sirio. Nada ni nadie podía detener al Imperio Romano. El poder de Roma dependía de sus legionarios. Sus tareas variaban sustancialmente en cada provincia. A lo largo del Rin, los soldados eran más constructores que guerreros. Las fortificaciones fronterizas como el Limes fueron importantes sitios de construcción durante años. Más al norte, los legionarios debían enfrentar el frío, además de los violentos lugareños que no estaban para nada felices por la presencia de los intrusos. Algunos de ellos también asumían roles administrativos en los nuevos territorios. Había trabajado para ellos en todo el imperio, pero la mayoría estaba estacionada en las áreas fronterizas. Había 28 legiones durante la época de los emperadores. Son 170.000 hombres, más el mismo número en tropas de apoyo. En Roma, los logros de los legionarios están inmortalizados en piedra. La columna de Trajano aún se yergue en su lugar original en el centro de la ciudad. Hay docenas de piezas de yeso del cenotafio triunfal en el Museo de la Civiltà Romana. Nos ayudan a entender cómo funcionaban las legiones. Alexandra Buch, del Instituto Arqueológico Alemán en Roma, se especializa en la milicia romana. Aquí los legionarios romanos se muestran durante la construcción de un campamento. No solo estaban involucrados en la construcción de sus propios cuarteles, sino también en el desarrollo de la tierra. Construían caminos y puentes. Los legionarios no peleaban constantemente. De hecho, podían no ver una batalla por años seguidos. En lugar de eso, salían de patrulla, servían como mensajeros, organizaban el tráfico aduanal y precisamente
Probablemente por eso era tan atractivo servir en el ejército romano. A donde iban las legiones romanas, pronto construían una fortaleza. Aquí, lejos del hogar, los soldados protegían las fronteras del imperio. Las batallas eran muy raras, pero cuando llegaba el momento estaban bien preparados. Sus armas eran invencibles. Sus lanzas volaban por más de 15 metros y penetraban cualquier escudo. Si las sacaban, se rompían e incapacitaban al enemigo. Las máquinas de artillería con resortes de tensión catapultaban piedras hasta 300 metros. Y los romanos inventaron las minas terrestres. Las patas de cuervo hacían imposible atravesar el campo de batalla. Incluso usaban armas biológicas. Ataban fajos de madera entre los cuernos del ganado y los animales eran guiados hacia las líneas enemigas con la esperanza de que no decidieran de pronto darse vuelta. Cuando una legión era transferida o iba a la guerra, era un enorme reto logístico. Los lugareños derrotados debían brindar provisiones para muchos cientos de soldados y sus animales. La mayoría de sus cosechas eran para las fuerzas de ocupación, igual que el agua, los animales de tiro y las carretas. Mantener en movimiento a las legiones era una tarea gigantesca. El ejército debía ser mantenido incluso con las provincias más remotas del imperio. Miles de soldados pesadamente cargados marchaban hasta 30 kilómetros por día. A menudo, los romanos simplemente cortaban un pasaje recto a través de tierras inhabitadas. No era inusual que levantasen sus campamentos directamente en la naturaleza y dejaban su marca. La construcción de fuertes y la necesidad de leña por sí solos hizo que en algunas regiones bosques enteros desaparecieran. Una legión de 5.000 hombres usaba más de 8.000 kilos de cereales para gachas y pan cada día. Además de 50.000 litros de agua y 18.000 kilos de pasto solo para animales. Los empleos en la milicia eran muy buscados. El ejército proveía un ingreso regular, la oportunidad de una carrera y una segura provisión para la vejez. Pero la seguridad social tenía su precio. Los soldados vivían lejos de casa por periodos muy largos. Comenzaron a crecer pueblos alrededor de las fortalezas, muchos de los cuales siguen existiendo hoy. Colonia y la ciudad de Coblenza, en el Rin, alguna vez fueron pequeñas fortalezas militares. La actual capital estatal de Maguncia también puede rastrear sus orígenes hasta los romanos, igual que Ratisbona en el Danubio. ¿Y a dónde iban? Los soldados romanos intentaban imitar la vida de su capital. Vivir en Roma era el sueño común. Era una metrópolis, hogar de la dolce vita, a pesar de que la dulce vida no era permisible para una reducida clase alta. Presta atención. Tulia, ayúdalo. Esto es excelente, como siempre. Flavius, trae más dátiles. Y vino. ¿Irás a la arena mañana? Por supuesto. Aposté mucho dinero en ese sujeto galo. Sí, el galo. ¿Sabes? El rubio alto. Y muy dispuesto. Eso fue lo que me dijo la esposa del cónsul en confidencia. Oh. Cuéntame más al respecto. Bien,
Ayer me topé con Titus en los baños. Tiene un nuevo africano que peleará con tu gladiador galo mañana. Si me preguntas, tu galo no tiene oportunidad contra el africano. Lo verás, ganará. Tulia, tráenos el cabello. ¡Vamos! Mira, ¿habías visto alguna vez algo tan rubio? De Germania para ti. Tu esclava hace pelucas fabulosas. Esos bárbaros tienen un cabello muy hermoso. Sí, a veces se los envidio. Tan salvajes y libres. Bien, señoras, ¿tuvieron suficiente? Los ricos vivían en casas magníficas. A poca distancia fuera de la ciudad se hallaba la Villa Adriana, una residencia imperial veraniega con jardines y pozos. Pero la mayoría de los millones que viven en Roma apenas podían pagar los gastos en sus departamentos rentados. Sus restos aún pueden verse hoy en Ostia, el pueblo portuario de Roma. En el piso inferior hay puestos de bocadillos y pequeñas tiendas. La gente vivía en pequeñas habitaciones abarrotadas en los pisos superiores, sin baños ni cocinas. Muchos departamentos eran muy costosos, incluso si estaban derruidos. Por otra parte, un cuarto de la ciudad eran espacios públicos disponibles para todos los ciudadanos. Las personas se reunían en el Coliseo, la primera arena de varios pisos. Ofrecía espacio para 70.000 personas e incluso poseía toldos solares. La entrada era gratis para los pobres y se distribuía pan. Fue la primera vez en la historia. Cada día se realizaban juicios públicos en los foros. Cualquiera podía ir a ver. Los templos también eran lugares de reunión populares. El foro es el antecesor de la piazza. Era donde se reunía toda la sociedad romana. Ya fuesen ricos o pobres, esclavos o libres, todos los estratos de la sociedad se rozaban aquí. Había ricos senadores, políticos que decidían el destino del imperio. Y sus esposas, las matronas romanas. Numerosas prostitutas ofrecían sus servicios en los incontables burdeles. Para los romanos eso era completamente normal. La mayoría de la población eran personas sencillas, solo unos pocos pertenecían a las clases altas privilegiadas. Sin importar si un rey, el Senado o un emperador gobernaba la capital, la estructura social de Roma difícilmente cambiaba. En la cima de la sociedad estaba la nobleza adinerada, las viejas familias de Roma. Ocupaban las principales posiciones de la política y la milicia. Luego venían los caballeros, hombres ricos que hacían carrera al servicio del Estado o como mercaderes. Debajo de ellos estaba el amplio espectro de los plebeyos, el populacho simple, principalmente trabajadores y granjeros con sus familias. En el nivel más bajo estaban los incontables esclavos, hombres y mujeres que trabajaban incansablemente para mantener la floreciente economía del enorme imperio. Roma tenía varios mercados de esclavos. Cada semana ofrecían nueva mercancía. A menudo eran prisioneros de guerra. En el curso de los siglos, unos 400.000 esclavos llegaron a la capital. Miren, es verdadero músculo. Un esclavo íbero, muy saludable, sin enfermedades, muy robusto, apropiado para todo trabajo. Acaba de llegar. Espera. Ah, y es fuerte. Busco un esclavo que pueda ocuparse del papeleo. Claro, no quieres un trabajador sino algo para la casa. Tienes suerte, tengo algo justo para ti. Mira, versátil y capaz. Difícil de hallar en estos días. Y caballeros, ella también es agradable al ojo. Te la mostraré. Buena para trabajar en la casa y hermosa. Eso no me sirve. No. ¿No la quieres?
Siéntate. También tengo un griego. Podría ser... ¿También tienes un griego? Sí, tráiganlo. Míralo, es listo. Es algo especial. ¿Cuál es el precio? Un esclavo educado. 100 sestercios. Al menos. ¿Qué te parece? Te daré solo 20. Habla varios idiomas con fluidez y puede escribirlos. Y sabe un poco de medicina. Por supuesto. Así son los griegos. Muy bien. Entonces llévatelo por 50. Puedes contarlos. No hace falta. Aquí tienes y mucha suerte. Ven por aquí. Los esclavos de casa eran raros. La mayoría trabajaba duro en la tierra, en minas o en los baños públicos. En la isla de Sicilia, en la provincia de Enna, se encuentra uno de los baños romanos mejor preservados de la antigüedad. La villa romana del Casale, una lujosa propiedad en el campo. Ha sido una herencia mundial desde 1997. Estoy parado en uno de los hornos de la villa. Los esclavos constantemente estaban agregando madera al horno y así calentaban el aire y luego guiaban todo ese aire caliente por estos ductos hacia los baños. Este aire caliente fluía dentro de la villa, por debajo del suelo y también por las tuberías de los baños que iban directamente a estas paredes. Esta parte de la villa era conocida como Hamán en Oriente. Aquí es donde se ocupaban de su higiene personal, muy importante para los romanos. Los mosaicos muestran esclavos que llevan aceite para masajes a los baños. También hay esclavas para ocuparse de las mujeres. Este es el salón más famoso de la villa por las damas vestidas con bikini. Eran atletas. Algunas levantaban pesas o arrojaban un disco. Estas de aquí corrían, estas jugaban voleibol. Al final incluso se entregaban premios. Todo esto era solo posible mediante una construcción importante, el acueducto. Esto era realmente importante porque traía agua a la villa, de donde fluía hasta los baños y también a la cocina, y se usaba para enfriar toda la casa mediante muchas fuentes pequeñas. El agua siempre fue un elemento sumamente importante en la antigua Roma, porque el agua siempre ha sido importante. Los brillantes ingenieros romanos inventaron el acueducto, tuberías de agua monumentales que son obras maestras de la construcción. Un antiguo director de la Autoridad Romana de Aguas escribió orgullosamente: comparen la diversidad de nuestras construcciones con las cuales se trae el agua aquí con las inútiles pirámides o monumentos sin sentido de los griegos. 5 canales de larga distancia llevan agua a Roma. Cada día 900 millones de litros de agua dulce llegan a la ciudad. Es un promedio de 400 litros por persona por día. El agua dulce era conservada en reservorios y desde allí tuberías de presión la llevaban a cuencas de distribución en el centro. En cada parte de la ciudad había letrinas públicas donde a todos les gustaba discutir asuntos privados y de negocios. Y la ciudad tenía varios baños grandes. Más de 1000 fuentes y pozos se alimentaban constantemente con agua para beber. La creencia en el sanum per aquam, o la sanación por agua, era muy extendida. Tuberías antiguas todavía llevan agua a la famosa Fontana di Trevi. Hasta el siglo XIX, el viejo sistema de aguas romano fue considerado el más avanzado de Europa.
La idea de llevar agua a las ciudades se ha extendido por todo el mundo. Lo que ha llegado a ser el invento romano es demostrado por los modernos ingenieros hidráulicos. Pero la vida fácil en la antigua Roma solo era posible porque existían políticos muy trabajadores. ¿Qué hay de nuevo? Solo lo esencial, por favor. Por desgracia, hay algunas cosas hoy que no pueden esperar. Las listas de votación para la próxima elección probablemente sea lo más importante, y además hay varias peticiones nuevas dirigidas particularmente. La clase alta romana podía ser cualquier cosa menos perezosa y decadente. Por el contrario, era muy trabajadora, ambiciosa y mantenía unido el imperio. Solo unos cuantos cientos de personas gobernaban a más de 60 millones de personas. Igual que una corporación moderna, pocos gerentes llevaban las riendas de la enorme empresa del imperio romano. Este no es el modo. Date prisa. Eran los adictos al trabajo de su época, desde oficiales de impuestos o planificadores urbanos hasta oficiales responsables por la distribución de provisiones. También organizaban la entrega de suministros a la capital. El vino y el aceite llegaban en ánforas principalmente de España. Caballos para su ejército del norte de África, hierro de Galia, ámbar de Germania y lana de Britania. Lo más importante, el grano, provenía de la provincia más rica de Roma, Egipto. La tierra de los faraones era el proveedor de pan del poderoso imperio. Los egipcios habían estado cultivando trigo en las costas del Nilo por miles de años. Sus cosechas ahora iban principalmente a Roma, donde cada año se usaban cerca de 300.000 toneladas de grano. El concepto de pan para el pueblo era un instrumento de poder romano. Si el pueblo no sufría de hambre, se mantendría tranquilo. Los políticos sabían que la estabilidad del imperio provenía de la estabilidad en casa. Bien, parece que tu cosecha será mejor este año. Eso complacerá al prefecto. Bien, de seguro podremos entregar las 100 fanegas en agosto. Son 300. Y Roma espera una entrega puntual. Siempre Roma. Son insaciables. Roma es el mundo. Y no lo olvides, el imperio seguirá creciendo. En el centro de Roma, el monte Tetaccio, de 45 metros de altura, estaba cubierto de trozos de arcilla. Muestra cuántas personas debían ser alimentadas. La mayoría de la comida llegaba en vasijas de arcilla. Solo se usaban una vez y luego se desechaban. Durante cientos de años crearon un enorme tiradero de basura. Aquí, esta ánfora, estos fragmentos, son de ánforas africanas. Se reconocen porque la pasta es muy fina y tienen un sonido metálico bastante notorio. Dividiendo el peso que los geólogos han calculado del testacho por el peso de una ánfora, podemos llegar a la conclusión de que lo que todavía queda, y de aquí se ha perdido mucho material, representaría aceite suficiente para alimentar a una población de 1 millón de habitantes durante 250 años. Si esto continúa, no podré hacer nada. Los mensajeros llegarán pronto. No quiero seguir oyendo promesas vacías. ¿Cuándo es la próxima sesión del Senado?
La próxima semana. ¿Y qué tenemos? La lista de recibos de impuestos llegó temprano esta mañana. ¿Y cómo se ve? Solo Egipto ha pagado. Eso no basta, eso nunca bastará. ¿Britania? ¿Galia? ¿Mauritania? ¿Qué hay de ellos? Encárgate de eso. Envía más mensajeros, duplica los jinetes y tráeme los ingresos. Dirigir el imperio no habría sido posible sin su compleja red de caminos. Las rutas de transporte se construían en todas partes, por lo general por legionarios. Con el tiempo, los romanos conectaron todo su imperio con senderos y caminos de piedra. La red llegaba desde su capital hasta las fronteras más remotas a través de bosques y tierras vírgenes, pasando por las fortalezas de los legionarios, aldeas y pueblos. El sistema de transporte romano era el resultado de una logística sin igual. Bienes, personas y mensajes salían de Roma y llegaban a España, Britania, Galia, Germania, el Mar Negro y el norte de África. Muchos siglos después, Europa aún se beneficia de la antigua red de caminos de los romanos. Muchos de los vínculos de transporte más importantes hoy aún siguen siendo los caminos que alguna vez cruzaron el Imperio Romano. El concepto romano de infraestructura y su sofisticada logística creó las bases para las complejas redes de transporte actuales. Roma también invertía en el entretenimiento. Se construyeron arenas por todo el imperio, incluyendo el poderoso Coliseo, donde las luchas de gladiadores eran un espectáculo regular y sumamente popular. Los gladiadores eran las superestrellas de Roma. Tenían vidas cortas pero emocionantes. Eran bien cuidados en la escuela de gladiadores, recibían mensajes regulares y los mejores doctores, y los afortunados solo debían pelear 3 veces al año. Algunos incluso tenían sus propios agentes, que trataban bien a sus protegidos. Después de todo, querían recuperar el costo de los altos premios en dinero. Era un gran negocio. La sangre de los gladiadores incluso se comerciaba como tratamiento para la virilidad, el Viagra de la antigüedad, y tenían éxito con las damas de Roma. Básicamente eran como los íconos deportivos de hoy. Pero el Coliseo tenía un lado más oscuro. Hace 2000 años, prisioneros de guerra, criminales, cristianos y los célebres gladiadores perdieron sus vidas aquí. Sus luchas desesperadas entre sí o contra animales salvajes de provincias distantes eran consideradas un excelente entretenimiento. Sin embargo, el concepto del entretenimiento masivo ha permanecido entre nosotros. La diferencia es que darle al pueblo pan y circo entonces tenía básicamente una motivación política. Pero en el siglo XXI, el comercio y el entretenimiento dominan. La idea es básicamente la misma, incluso si los programas actuales son mucho menos sangrientos y nadie debe morir para entretener a las masas. Hoy, los futbolistas tal vez sean las mayores estrellas. En contraste con la antigua Roma, son libres, pero aún cambia de mano mucho dinero por ellos. Y ellos también son celebrados como héroes. En Roma, los cautivos estaban brutalmente expuestos a los caprichos de sus amos, pero las personas libres disfrutaban de un privilegio enorme e inusual. Todos eran iguales a los ojos de la ley. Todo ciudadano de Roma disfrutaba de derechos civiles. No había excepciones.
Un abogado usualmente representaba al demandante en la corte. Las estrategias del juicio a menudo se discutían en la letrina pública. Ella me engañó. Sí. Y juro por mi vida que más de una vez. Ya hemos pasado por eso. La pregunta es, ¿tienes pruebas? ¿Pruebas definitivas? Todo el mundo sabe que me engañó. Es la comidilla de la ciudad. ¿Y qué hay del hijo que tuvo después de nuestro divorcio? No se parece a mí en nada. ¿No es eso una prueba? Podría ser tuyo de todos modos. Necesitamos pruebas, no rumores. Se lo explicaré al juez. Él me creerá. Escucha, debes lograr un acuerdo o será un juicio largo y costoso. Conservaré su dote. Y tú pelearás este caso por mí en la corte. No será fácil. No tenemos mucho para continuar, pero haré todo lo que pueda por ti. ¿De acuerdo? Estaré en contacto si averiguo algo más. Muy bien. El derecho romano evolucionó para crear orden en la sociedad y permitir una vida comunal pacífica. Sin este orden, el comercio y las vidas individuales habrían estado en un terrible riesgo. El derecho romano se originó en los mores. Las costumbres de los ancestros habían sido seguidas desde tiempos inmemoriales. Y estas tradiciones se convirtieron en las leyes, las mismas que fueron escritas. Los romanos eran prestos para ir a juicio. Su jurisdicción era pública, un pasatiempo para muchos ciudadanos. Cualquiera que deseara practicar como abogado debía estudiar mucho y muy duro, pero no había enseñanza formal, así que todo se transmitía de abogados experimentados. ¿Por qué aquí? No entiendo de qué se trata esto. Bien, muéstrame lo que tienes. Vamos. Romanos. No, postura. Saca el pecho. De nuevo. ¡Romanos! Más fuerte. Tienes que llamar la atención hacia ti mismo. Y tienes que usar mejor los brazos. Con grandes gestos. Continúa. ¡Romanos! ¡Silencio allí abajo! Para poder algún día dar feroces discursos frente a incontables espectadores, se entrenaba la voz y la retórica se estudiaba meticulosamente. Está bien. Aún tienes mucho que aprender. Pero comenzó desde abajo. Práctica diaria. Eso es todo. Créeme. Vamos. Para los aspirantes a abogados, los discursos de Cicerón eran considerados lectura obligatoria. Cicerón tal vez sea el más famoso orador romano. Fue el modelo para generaciones de abogados porque el éxito en la corte dependía de una brillante retórica. Los juicios en la antigua Roma eran similares a los actuales. Inicialmente, el demandante presentaba su caso, que luego era considerado en presencia del acusado. El juicio era hecho por los jurados. Tenían pequeñas tabletas con las letras A para absolvo, una absolución, y C por condemno, para una condena. Las sentencias variaban desde multas monetarias hasta el exilio e incluso la muerte en la arena. Si el voto estaba dividido, el principio de indubio pro reo prevalecía. Si hay dudas, el juicio es a favor del acusado. Había dos tipos de juicio. El juicio público, en el caso del homicidio, era cuando la sociedad castigaba al verdadero culpable. Eran los propios ciudadanos que se congregaban en un foro, sentenciando al homicida, pero cuando los derechos de un ciudadano individual eran violados, por ejemplo, en el caso del robo, la parte agraviada debía apelar directamente al juez y presentar el caso en la corte. Los crímenes políticos eran juzgados por tribunales especiales en público.
pero fundamentalmente se aplicaba la legislación común para todos los ciudadanos. Nadie estaba desprotegido, ya fuese pobre o rico, hombre o mujer. Y las mujeres de la antigua Roma tenían más libertades que en la antigua Grecia. Tal vez no tuviesen poder político, pero sí tenían derechos civiles. ¿Su señoría? La corte está en sesión. Estamos divorciados de acuerdo con la ley y él se rehúsa a pagar. Su señoría, esta ley ya no es efectiva en casos No de tan adulterio. rápido. ¿Cuáles leyes se consideran efectivas o no? Depende de mí. Su señoría, ella tuvo un hijo que no se parece en nada a él. Eso puede ocurrir en ocasiones. Pero en este caso... El chico tiene ojos azules y cabello rojo. Queremos que ella lo muestre aquí, pero se rehúsa. Tiene algo que ocultar. No es cierto. Es tuyo. Este hombre solo quiere mi dinero. Has manchado mi reputación y por eso el dinero es mío. ¿Tienes pruebas? Correcto. Sin prueba no tienes nada. Tenemos 2 testigos. ¿Y dónde están? Aún se rehúsan a testificar, pero no por mucho más. Diga lo que diga, recibiré mi dinero. Y ahora quisiera irme. Tengo cosas que hacer. Adiós. Las mujeres romanas tenían más derechos y libertades que las mujeres de la antigua Grecia, pero con ciertos límites. Tenían todo tipo de derechos civiles, pero no poder político. No podían adquirir cosas y no tenían derecho a comerciar. A lo único a lo que tenían derecho era a poseer un lote de tierra, pero no podían comprarlo o venderlo. Eso quedaba para su guardián legal, su padre. Cuando éste moría, la hija era más autosuficiente. Por ejemplo, podía divorciarse, pero en contraste con los hijos que eran librados de la custodia del padre y se volvían cabezas de familia, la mujer siempre debía responder a un guardián legal. La ley romana se convirtió en una de las exportaciones más importantes del imperio. Ningún otro sistema judicial ha tenido tanta influencia en los sistemas posteriores. Incluso hoy, los estudiantes de leyes deben estudiar el derecho romano, ya que todavía forma el marco del orden estatal y legal de la Europa moderna. Y los sistemas legales basados en el antiguo modelo romano operan en todo el mundo. El Estatuto de las Naciones Unidas en Nueva York también se basa en estos antiguos principios. Pero en tiempos romanos, las leyes de los conquistadores a menudo no eran aceptadas en las provincias sin resistencia. El hecho de que los romanos impusieran sus leyes sobre las locales era visto como una provocación. Pero el sistema judicial romano sería establecido en todas partes, en especial en las turbulentas regiones fronterizas, donde las revueltas eran frecuentes. Sentencio al acusado a morir en la cruz por alta traición. Los pueblos conquistados del norte del imperio eran especialmente rebeldes, pero no estaban solos. Los adversarios más peligrosos de los legionarios eran los partos, en lo que hoy es Irán. Los pictos de la actual Escocia invadían constantemente la provincia de Britania. En el norte de África, los bereberes le dificultaban la vida al ejército romano. Pero los más temidos eran los germanos. Iban a la guerra por las razones más nimias. Los germanos vivían en bosques fríos, casi interminables, descritos por un romano contemporáneo como bosques aterradores. No había pueblos, ni cultura, ni orden. Era un mundo extraño para los romanos y los aterraba.
Pero mucho más peligroso que los salvajes del bosque era, de hecho, un legionario romano, Arminio. Era un germano que fue llevado a Roma siendo un niño. Aprendió a hablar latín con fluidez y sabía todo sobre las armas romanas. Incluso se convirtió en oficial romano a cargo de numerosas fuerzas auxiliares en la guerra contra Germania. Pero los romanos seguían tratando a Arminio como un ciudadano de segunda clase. Cuando después de muchos años finalmente regresó a su tierra natal, cambió de bando. Arminio reunió en secreto a las tribus germánicas. Aprovechó el extendido sentimiento antirromano y persuadió a los líderes tribales de ir a la guerra contra las fuerzas de ocupación. He peleado a su lado en Panomia. Y sus legiones avanzan rodeados en flancos y filas con tal fuerza que no hay esperanza. Seríamos destruidos en un ataque abierto. Entonces los atacaremos en movimiento. Sus columnas se extienden como un gusano por kilómetros a través de la planicie. Pero Varro se mueve con 3 legiones. Y son casi 20.000 hombres. Somos inferiores a ellos. No podemos atacarlos así como así. Pero temen a nuestros bosques. Arminio y sus nuevos aliados atrajeron a los romanos a una emboscada cuidadosamente planeada. Exitosamente, los soldados cayeron en la trampa y los germanos ordenaron el ataque. En el año 9 de nuestra era, 3 legiones romanas fueron destruidas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Una de las peores derrotas que había sufrido el Imperio Romano hasta entonces. Arminio fue declarado héroe. Era considerado el libertador de Germania. En el siglo XIX fue erigida una colosal estatua en su honor en el bosque Teutoburgo, en el monumento Germán. Después de esta costosa derrota, los romanos tuvieron que retroceder de una vez por todas. El Rin se convirtió en una frontera firme. Y como protección contra los salvajes, Roma construyó el Limes, la fortificación más poderosa de su tiempo. Serpentea a través de la Alemania actual por 550 kilómetros. Los gobernantes romanos abandonaron la conquista de toda Germania. En la batalla del bosque de Teutoburgo, los romanos fueron obligados a permanecer al oeste de la recién creada frontera por primera vez. Las áreas del este permanecían libres. Allí vivían las tribus germánicas. El Rin era una frontera clara, no solo militar, sino también culturalmente. Aún puede verse hoy, por ejemplo, porque los franceses hablan francés, un idioma romance. Y las señales también están en Alemania. Por ejemplo, Treveris con sus imponentes ruinas romanas. Los habitantes del Rin están especialmente orgullosos de haber disfrutado de la civilización romana. Los romanos habrían dicho, bien, todo aquí con nosotros es civilizado, y por allá, del otro lado, está el Barbaricum Barbaricum. O como habrían dicho los germanos, la Germania libera, la Germania libre. Las personas a la derecha del Rin y del Limes eran libres, pero también vivían en chozas simples en pequeños asentamientos muy separados.
Cualquiera no dispuesto a cooperar con el imperio podía conservar su libertad, pero también vivir una simple y dura vida. Ese era el precio de la independencia. Millones de bárbaros dieron la bienvenida a los romanos debido a su civilización. En lugar de quedarse atascados en senderos lodosos difíciles, disfrutaban las ventajas de los nuevos caminos de piedra. Las personas abandonaban sus chozas de madera en favor de casas de piedra, algunas con calefacción bajo el suelo, una gran ventaja en el frío del norte. Con el modo de vida romano, la dolce vita llegó también a las provincias. Y no menos importante, los romanos llevaban entretenimiento a la gente en grandes teatros. Restos de la civilización romana aún se encuentran por todo el antiguo imperio hoy. Magníficos baños y acueductos de varios pisos que se extienden por cientos de kilómetros por el campo. Grandes teatros en paisajes pintorescos e imponentes arenas en vibrantes metrópolis. El modo en que los romanos cincelaron su cultura en piedra fue un toque genial. No solo dejaron su marca en Europa, sino también en el lejano norte de África. Ser una provincia romana tenía muchas ventajas. La ventaja para las provincias era la Pax Romana, la paz romana, y eso significaba que los romanos y su fuerte y superior sistema legal garantizarían la paz por décadas, incluso por siglos. Hacían esto estableciendo una administración municipal en todas partes. Esto significaba que las personas se organizaban y administraban a sí mismas. Al final, existía un sistema legal, paz y la resolución pacífica de las disputas, pero también agua corriente, buena tecnología, buenos caminos y una administración que funcionaba bien. Cosas que aún faltan en algunos países europeos, incluso hoy. Sin embargo, el Imperio Romano colapsó de todos modos, a pesar de tener el mejor ejército de su época y a pesar de la perfecta estructura de abastecimiento para los ciudadanos romanos y sus muchas libertades. Tomó tiempo, pero Roma pereció. La decadencia a menudo se cita como la causa, pero eso es un mito. Las luchas internas por el poder debilitaron el gobierno de los emperadores. Algo no estaba claro. ¿Quién y bajo qué circunstancias se convertiría en el sucesor imperial? Desde el siglo III en adelante, el problema se convirtió en una crisis permanente. Los emperadores de pronto tenían que luchar contra sus propios soldados, quienes querían ellos mismos convertirse en emperadores de Roma. Ahora no solo enviaban tropas para lidiar con enemigos externos, sino también con los internos. Y además de la crisis interna, había también presiones externas. El clima cambió y generó migraciones en masa. En el siglo IV de nuestra era, los hunos, vándalos y godos penetraron en territorios del imperio. Buscaban mejores condiciones de vida y al final sellaron la caída de la superpotencia. En el siglo V de nuestra era, el Imperio Romano dejó de existir. Pero su legado es enorme. La Europa moderna no solo debe agradecer a Roma por sus enormes eventos deportivos modernos. La idea de organizar la sociedad mediante una infraestructura de buen funcionamiento se remonta a los antiguos romanos. Incluso hoy, el sueño de la paz romana continúa. Y nuestra idea de la ley y el orden se remonta también a los romanos y está presente incluso en la Corte de Justicia Internacional. Y no menos importante,
Fue un emperador romano el que favoreció el cristianismo como la religión oficial. Sus bases, como una religión mundial, se establecieron en Roma.